El 30 de abril, 1945, mientras los aliados se acercaban a Berlín, Hitler eligió terminar su vida en lugar de enfrentar la captura ingiriendo una dosis letal de cianuro y luego disparándose a sí mismo. Una semana después, el 8 de mayo, el alto mando alemán se rindió incondicionalmente a los aliados y la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en Europa. Pero la otra guerra, la que había estado furiosa de este a oeste a través de una vasta extensión del Océano Pacífico, continuó. Durante meses después de que Alemania se rindió, miembros de la primera, segunda, tercera, quinta y sexta división del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos continuaron luchando salvajemente de isla en isla hasta que finalmente llegaron a Iwo Jima y Okinawa, donde se enfrentaron a algunas de las resistencias más violentas de toda la campaña del Pacífico. Los defensores japoneses habían excavado una red de fortificaciones subterráneas con la intención de convertir la pequeña isla en una trampa mortal, y tuvieron que ser desenterrados, hombre por hombre, del terreno volcánico de la isla. Solo en Iwo Jima, las fuerzas de desembarco de los Estados Unidos perdieron 6.821 hombres con otros 19.217 heridos en acción. En Okinawa, las intensas lluvias y el terreno agreste dificultaron el movimiento, ya que la isla estaba en una posición defensiva natural. La feroz batalla terrestre, marítima y aérea duró casi 3 meses, y de los aproximadamente 60.000 soldados y marines que desembarcaron, 12.000 fueron asesinados en acción. Las estimaciones dicen que 90.000 combatientes japoneses y 150.000 civiles de Okinawa también murieron durante los combates. Pero incluso después de perder más de 100.000 soldados durante las batallas combinadas por Iwo Jima y Okinawa, Japón aún no mostraba signos de rendición. Aparentemente, tenían la intención de seguir con su estrategia general de desgaste y resistencia. Si podían desgastar lo suficiente a los Estados Unidos, creían, al continuar lanzando ola tras ola de soldados reclutados contra ellos, el liderazgo en Washington no tendría más opción que ceder el teatro del Pacífico al emperador y regresar a casa. Pero todos sabemos que eso no es lo que sucedió. Para este momento habían pasado casi 4 años desde que se atacó Pearl Harbor, y ciertamente parecía que los funcionarios japoneses, así como el mismo emperador Hirohito, estaban subestimando el deseo y la determinación que sentía no solo el presidente Harry S. Truman y el pueblo estadounidense, sino gran parte del resto del mundo para poner fin a esta guerra. Es importante señalar aquí también que Truman solo había sido presidente desde el 12 de abril, 1945, ascendiendo desde su posición como vicepresidente después de la muerte prematura del expresidente Franklin D. Roosevelt. Solo un mes después de que Truman se convirtiera en presidente, ocurrieron muchos eventos. Hitler murió, el nazismo finalizó, Europa estaba libre, la Unión Soviética había lanzado una gran ofensiva contra las posiciones japonesas en Manchuria, Corea del Norte y las Islas Kuriles. Y ahora, después de luchar en Guadalcanal, Tarawa, Makin, Saipan, Guam y Peleliu para liberarlos del control japonés, los marines finalmente habían llegado a las islas más cercanas al continente japonés, lo que significaba que si el presidente Truman quería invadir el continente japonés, ciertamente ahora estaba en posición de hacerlo. Pero las cosas iban bastante bien para el recién nombrado comandante en jefe, por lo que se podría suponer que tenía un fuerte incentivo personal para mantener viva su racha de victorias. Y definitivamente no había garantía de que una invasión terrestre a gran escala de Japón fuera exitosa en absoluto. Como mínimo, se perderían millones de vidas, o eso le decían sus asesores. Lo que estaba absolutamente claro para la mayoría del mundo en este punto era que el avance japonés había sido rechazado, los aliados habían tomado la ventaja y era hora de que Japón se rindiera. Pero ahora todos sabemos que eso tampoco ocurrió. No inmediatamente, de todos modos. No hasta septiembre de 1945, después de que los Estados Unidos lanzaron no una sino 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, Japón accedió a rendirse incondicionalmente, poniendo efectivamente fin a la Segunda Guerra Mundial. Cuando finalmente se difundió la noticia de los bombardeos, dejó a gran parte del mundo en un estado colectivo de asombro, horror e incredulidad, y se podría argumentar que el uso de estas nuevas armas cambió la noción de la guerra global para siempre. Incluso las personas en gran medida responsables de inventar la bomba atómica se quedaron cuestionando la moralidad de lo que habían hecho. De hecho, el líder físico del proyecto, el infame Julius, Robert Oppenheimer, cayó en una profunda depresión después de conocer la devastación que había resultado de los bombardeos. «Siento que tengo sangre en mis manos», se informa que le dijo al presidente Truman. Tras los bombardeos y con los Estados Unidos como primera potencia nuclear, surgieron muchas preguntas que requerían respuestas. Y una de ellas era,
¿Por qué no se eligió a Tokio, la capital de Japón, como objetivo? ¿Por qué se perdonó a Tokio mientras que Hiroshima y Nagasaki fueron mayormente aniquiladas? La respuesta corta es no fue así. De hecho, Tokio, junto con otras 68 ciudades japonesas, puede que haya sufrido un destino incluso peor. Un destino peor que ser bombardeado con armas nucleares. Quizás te estés preguntando esto con un poco de incredulidad. Bueno, depende de cómo lo mires. Esencialmente, depende de cómo uno elija medir objetivamente los horrores de la guerra, si tal cosa es incluso posible. La pregunta que tendríamos que hacer sería esta. ¿Es peor una bomba que mata a 100.000 personas en cuestión de segundos que miles de bombas que matan quizás incluso a más personas en cuestión de meses? ¿Es peor morir después del hecho por envenenamiento por radiación que morir días o semanas después por quemaduras extensas, exposición o inanición? El peso de una tragedia a menudo se determina por lo bien que se recuerda. Pero eso ciertamente tampoco es una medida infalible. Después de la guerra, el mundo se apresuró a celebrar o demonizar el uso de la bomba atómica por América. Y al hacerlo, pasamos por alto lo que en realidad fue la campaña de bombardeo más mortífera en la historia de la guerra aérea. ¿Por qué no se bombardeó nuclearmente Tokio, preguntas? Bueno, porque para el verano de 1945 Tokio prácticamente no existía en absoluto. Pero para entender correctamente la pura devastación de Tokio, es importante alejarse y echar un vistazo a algunas otras piezas de información importantes. En primer lugar, será más fácil para nosotros comprender la imagen más grande aquí si entendemos qué tipo de arma se utilizó en la capital de Japón. Luego también deberíamos echar un vistazo al hombre cuya idea fue usarla de manera tan desinhibida. El arma de la que estamos hablando, que los bombarderos estadounidenses llovieron sobre Tokio junto con otras 68 ciudades japonesas, es el napalm. Sustancia pegajosa similar a un gel con base de gasolina. Cuando el napalm se rocía desde, digamos, un lanzallamas, se adhiere a lo que sea que caiga, creando incendios que son casi imposibles de extinguir. Y cuando se lanza desde, digamos, una aeronave, normalmente provoca enormes incendios descontrolados que pueden ser especialmente efectivos para destruir estructuras de madera, que es de lo que principalmente consistía Tokio en 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras aún se estaba desarrollando la bomba atómica, surgió la necesidad de un arma incendiaria más efectiva para usar en misiones de bombardeo aéreo, por lo que los científicos en los Estados Unidos fueron encargados de desarrollar una sustancia que pudiera crear incendios intensos capaces de destruir una variedad de objetivos enemigos. Comenzaron a experimentar con varias combinaciones de químicos, y un químico orgánico de Harvard llamado Louis Fisher finalmente encontró una combinación de ácido nafténico y ácido palmítico que resultó en lo que esencialmente era un agente espesante para la gasolina. Y así es como el mundo obtuvo el napalm. Aunque se usó durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, la controversia sobre su uso en combate no captó la atención pública de manera significativa hasta la Guerra de Vietnam, principalmente por la constante cobertura televisiva. La indignación provocada por la guerra en Vietnam, incluido el uso de napalm, se extendió por todo el mundo, y como resultado se establecieron una serie de acuerdos internacionales para restringir su uso, especialmente en áreas pobladas por civiles. El último uso de napalm en combate fue en la Guerra del Golfo. No obstante, las bombas que usó Estados Unidos entonces, aunque conocidas como napalm, realmente contenían una versión mejorada de la sustancia original. Aún así, el napalm y armas incendiarias similares han continuado siendo objeto de mucho debate y escrutinio internacional. Otro elemento que contribuye a esta controversia es que la forma más efectiva de desplegar napalm siempre ha sido a través de técnicas de bombardeo aéreo no precisas, lo cual es en sí mismo muy controvertido. A pesar de la creciente dependencia del bombardeo aéreo por parte de muchos ejércitos modernos, el uso de esta táctica nunca ha sido sencillo. De hecho, se han planteado constantemente amplias preguntas sobre la necesidad y moralidad de los bombardeos aéreos a gran escala desde su primer uso en 1937 durante la Guerra Civil Española. Guernica, España, fue la primera ciudad en despertar a un diluvio de bombas que caían del cielo, un acto llevado a cabo por la Luftwaffe alemana y la Real Fuerza Aérea Italiana, que se convertiría en un símbolo de la crueldad que se cernía fuertemente sobre el conflicto en gran medida político. Según la historia, el día del bombardeo era famoso, pues los agricultores de la región venían a vender sus productos a la ciudad. Ese día, la Luftwaffe sabía que la ciudad estaría particularmente abarrotada de vendedores, compradores, animales y curiosos residentes de Guernica.
Algunos historiadores creen, pero no ha sido definitivamente probado, que los alemanes deliberadamente apuntaron a la ciudad en este día para infligir el máximo de bajas. Durante muchos años, el número de muertes reportadas había sido más de 1.700, pero estos números luego se revelaron que habían sido exagerados generosamente por el gobierno en Madrid. La mayoría de los historiadores ahora están de acuerdo en que el número de muertes fue alrededor de 200, un evento horroroso, sin importar cómo lo mires, especialmente dado que muy pocas de las bajas eran militares y que muchos de los que murieron habían abandonado la seguridad de los refugios antiaéreos entre oleadas de ataques, creyendo erróneamente que los bombardeos habían terminado. Sin embargo, el bombardeo de Guernica no se destaca solo como un acto de guerra controvertido que ha sido casi completamente eclipsado por el uso de la bomba atómica. Aproximadamente un mes antes del bombardeo incendiario de Tokio, la ciudad de Dresde, Alemania, también fue bombardeada sin piedad y quemada extensamente. Este ataque realizado por las fuerzas aliadas británicas y estadounidenses consistió en incursiones para interrumpir las vías de transporte y comunicación alemanas y debilitar la moral de su población. Y esto pareció lograrlo, y algo más. Durante casi 2 días a mediados de febrero de 1945, 800 bombarderos lanzaron alrededor de 2.700 toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre Dresde. Se estima que murieron 25.000 personas, en su mayoría civiles, y casi toda la ciudad fue destruida o incendiada. Esta atrocidad de guerra menos conocida no llegó a la atención de muchas personas, especialmente en América, hasta que el famoso novelista estadounidense Kurt Vonnegut escribió sobre el bombardeo en su novela de 1969, Matadero 5, que se basó en parte en sus propias experiencias como prisionero de guerra durante ese tiempo. Vonnegut, soldado estadounidense, fue capturado en la batalla de las Ardenas por alemanes y detenido en Dresde durante su bombardeo. Tras el bombardeo, Vonnegut, aún prisionero de guerra, se unió a un equipo de limpieza encargado de excavar refugios antiaéreos y sótanos sepultados por escombros. Podemos imaginar al joven futuro autor finalmente ganando entrada a uno de estos refugios solo para encontrar a todos dentro aún sentados en sillas o a lo largo de las paredes, todos muertos debido a la falta de preciado oxígeno que había sido consumido instantáneamente por la tormenta de fuego circundante. Los conscientes del bombardeo, particularmente alemanes, estaban indignados, debido a que se creía que Dresde tenía una importancia militar limitada y sin embargo fue casi completamente nivelada. El bombardeo en sí ha permanecido como un evento altamente controvertido, mientras que Matadero 5, una mezcla única de ciencia ficción, autobiografía y sentimiento antiguerra, ha permanecido como una novela clásica antiguerra perdurable en la que Vonnegut utiliza sus propias experiencias traumáticas para eliminar los horrores de la guerra. El bombardeo de Dresde tenía como objetivo aterrorizar a la población civil de Alemania y fomentar su rendición, un presagio ominoso de las tácticas y los horrores de la campaña de bombardeo incendiario que más tarde devastaría Japón. Para el alto mando alemán, sin embargo, la muerte de 25.000 soldados civiles y refugiados, junto con la casi total destrucción de lo que en ese momento se pensaba que era el corazón cultural y artístico de Alemania, aún no fue suficiente para convencerlos de tirar la toalla. No durante otros 3 meses, de todos modos. Está bien, ¿qué tal 100.000 personas? Aparentemente no, porque como el mundo pronto descubriría, ni siquiera la incineración de la mitad de Tokio sería suficiente para convencer a los líderes de Japón de rendirse. Ni remotamente. Espera un minuto. ¿Cómo mueren 100.000 personas y cientos de miles más resultan heridas durante un solo bombardeo? ¿Cómo se queman casi completamente 24.1 kilómetros cuadrados para los estadounidenses de una de las áreas urbanas más densamente pobladas del mundo, un área aproximadamente la mitad del tamaño de Manhattan? Así es como. En la madrugada del 9 de marzo, 1945, 5 meses antes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, alrededor de 334 bombarderos B-29 despegaron desde las nuevas bases en las Islas Marianas hacia Tokio, y en el espacio de solo unas pocas horas, lanzaron 1.667 toneladas de bombas incendiarias llenas de napalm sobre la capital japonesa. Bajo el manto de la oscuridad, unos 500.000 proyectiles incendiarios M69 lloverían sobre la ciudad dormida. Imagina cada grupo de proyectiles dispersándose durante su descenso desde alrededor de 1.524 metros cada uno, arrojando líquido en llamas en todas direcciones al impactar.
Estas incursiones nocturnas de baja altitud representaron un cambio importante en la estrategia de los grupos de bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Habían dejado de depender de las fortalezas voladoras B-17 y la antorcha había sido pasada al nuevo y moderno bombardero de largo alcance B-29 Super Fortress, de los cuales había cientos, listos para partir, esperando en las bases aéreas estadounidenses en las recién adquiridas islas de Saipán y Tinian. ¿Y quién estaba detrás de este diabólico cambio de tácticas? Podrías estar preguntando. Conoce a Curtis Emerson LeMay, un estadounidense, general de la Fuerza Aérea cuyos muchos apodos incluían Viejo Pantalones de Hierro, el Demonio y quizás el más apropiado, Bombs Away LeMay. LeMay se incorporó al Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, antecesor de la Fuerza Aérea, en 1929. Y para cuando Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, LeMay había ascendido al rango de mayor. En agosto de 1944, supervisaba todas las operaciones de bombardeo estratégico en el Pacífico. Para el momento de su promoción, LeMay ya tenía varias preocupaciones tácticas y operativas sobre el bombardeo aéreo convencional, comenzando con el inquietante hecho de que la armada de B-29 que volaban desde China solo acertaban a sus objetivos previstos el 5% de las veces. Es posible que los bombarderos volaran muy alto y rápido para ser precisos consistentemente. La combinación de problemas mecánicos continuos con el B-29, junto con las capacidades de defensa aérea diurna de Japón, había sumado un número inaceptable de aviones perdidos. LeMay rápidamente desarrolló una reputación de ser un estratega del tipo de lanzar bombas primero, hacer preguntas después, y durante su carrera posterior, orquestaría ataques aéreos contra Corea del Norte y Vietnam y formaría parte de un comité asesor. Eso también incluía al presidente del Estado Mayor Conjunto y al director de la Agencia Central de Inteligencia que presentaron al presidente John F. Kennedy planes un ataque nuclear preventivo contra Rusia durante la crisis de los misiles cubanos en 1962. Por lo tanto, si el trabajo era bombardear a un país entero hasta someterlo, LeMay parecía ser el hombre adecuado para ello, especialmente porque la vacilación sobre este tipo de estrategia disminuyó a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial. A pesar del presidente Franklin D. Roosevelt, que inicialmente instaba a los gobiernos a evitar el bombardeo a civiles, cambió claramente esta política para 1945. La actitud general sobre los métodos éticos de bombardeo comenzó a cambiar después de que los japoneses atacaron Pearl Harbor y los Estados Unidos se determinaron completamente a tomar represalias. Tras la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra, los estrategas militares iniciaron la identificación de objetivos a destruir, desde bases aéreas hasta fábricas de rodamientos de bolas, todo lo que pudiera interferir en el esfuerzo bélico japonés. Y con Bombs Away, LeMay a cargo de la estrategia, cuando llegó el momento de golpear a Japón de vuelta, habría otro cambio, no en la ética de la guerra aérea, sino en la efectividad de las tácticas de bombardeo aéreo, independientemente del objetivo previsto. LeMay observó los muchos desafíos asociados con el bombardeo de alta altitud, incluyendo métodos de orientación inexactos y condiciones impredecibles de la corriente en chorro y el clima, y comenzó a hacer ajustes prácticos y estratégicos. Según la nueva estrategia de LeMay, los bombarderos se acercarían a altitudes más bajas, bajo la cobertura de la oscuridad y en una línea de un solo archivo. Estas nuevas tácticas sustituirían las extensas formaciones multicapa usadas por Estados Unidos para las incursiones de bombardeo diurnas en Europa. Otra idea que tuvo LeMay, destinada a maximizar la carga útil disponible de los B-29 que realizaban el vuelo de 7 horas a Tokio para la infernal campaña de bombardeo incendiario con nombre en clave Operación Meeting House, fue despojar a las aeronaves de todo el equipo no esencial. Algunos ni siquiera llevaban armas defensivas o los artilleros que normalmente las habrían operado. Y para estar aún más seguros de que la redada lograría la máxima devastación, los ingenieros del ejército prepararon mapas de los sectores más inflamables de Tokio, sabiendo que los edificios de madera de poca altura que comprendían la mayor parte de la ciudad arderían increíblemente caliente. Los primeros bombarderos lanzaron cargas menores, iniciando 5 fuegos marcados para que los demás los usaran como objetivos visuales antes de dar la vuelta. En algunas áreas de la ciudad, los incendios incontrolables alcanzaron temperaturas de casi 1800 grados Fahrenheit o 1000 grados Celsius. Esa es la misma temperatura que la llama de una antorcha de soldadura oxiacetilénica típica. El aluminio se funde a aproximadamente 1220 grados Fahrenheit o 660 grados Celsius y el agua hierve a solo 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius.
Se informó que el calor era tan intenso que los canales enteros hervían, las estructuras metálicas se derretían, y no solo los edificios, sino que las personas simplemente estallaban espontáneamente en llamas. Los tripulantes de algunos de los B-29 que regresaban mientras se dirigían de vuelta a sus respectivas bases en Saipan, Tinian y Guam informaron haber visto un resplandor rojo de la ciudad en llamas a 250 kilómetros de distancia, como un infierno abierto de llamas y humo que se elevaba casi 5.500 metros hacia el cielo. Los testigos que vivieron el evento desde el suelo informaron horrores inimaginables. Las carreteras se convirtieron en ríos de fuego mientras todo ardía. Las casas y sus contenidos desaparecieron tras altos muros de fuego. Los animales ardían mientras corrían. Incluso los bebés que estaban atados a sus padres en fuga fueron quemados vivos. Se informa que el general LeMay dijo que si hubiéramos perdido la guerra, todos habríamos sido procesados como criminales de guerra. Fue considerado un héroe, condecorado con varias medallas, y luego lideró el Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos, encargado de organizar, entrenar y equipar a los escuadrones de bombarderos estratégicos y sus fuerzas de misiles balísticos intercontinentales. Pero el bombardeo de marzo no fue el final para Tokio. La capital japonesa fue nuevamente bombardeada con fuego el 14 y 18 de abril, y nuevamente el 24 y 26 de mayo, expandiendo el área quemada a 1,5 veces el tamaño de Manhattan. Entonces, mientras esta es la razón principal por la que Tokio no fue elegida como objetivo para la bomba atómica, no explica por qué finalmente se eligieron Nagasaki y Hiroshima. Tampoco explica por qué se pasó por alto a otras ciudades notables como Kioto. Respuestas que revelaremos en un momento, pero en cualquier caso, según las notas oficiales de la reunión inicial del Comité de Objetivos, el grupo de científicos civiles y funcionarios militares encargados de seleccionar los objetivos previstos, Tokio estaba ahora prácticamente toda bombardeada e incendiada, y es prácticamente escombros, con solo los terrenos del palacio aún en pie. El procedimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha sido bombardear intensamente Tokio. Las notas de la reunión, un documento ultra secreto del 27 de abril 1945, indicaron de forma críptica: por eso no fue elegida para la bomba. Apenas quedaba suficiente de ella para bombardear. Dado que la 20ª Fuerza Aérea estaba arrasando sistemáticamente tantas ciudades de Japón como podían, e intentaba lanzar 100.000 toneladas más de bombas para finales de 1945, el Comité de Objetivos, según las notas de esa reunión inicial, estaba realmente preocupado de que no quedaran objetivos viables para una adecuada demostración del impresionante poder de su nueva bomba. Estados Unidos bombardeó con fuego 69 ciudades japonesas en total. Durante ese periodo, varias ciudades clave, incluyendo Osaka y Nagoya, fueron devastadas, mientras que otras menores como Fukuyama, Takashima y especialmente Toyama, de la cual el 99% fue incendiada, fueron prácticamente borradas del mapa por las bombas de cientos de B-29. El Comité de Objetivos tuvo que solicitar a la 20ª Fuerza Aérea que moderara su intensidad para que quedara algo para ellos. De hecho, según sus notas, una de las principales razones por las que el comité dio a Hiroshima la máxima prioridad fue porque era el objetivo más grande que no había sido tocado. El tamaño de Hiroshima, así como el potencial para una destrucción concentrada debido a su frontera montañosa, también fueron tomados en consideración. Pero estos no fueron los únicos factores que llevaron a la selección de Hiroshima y Nagasaki como objetivos por encima de tantas otras ciudades. Toma la ciudad de Kioto, por ejemplo. Esta área urbana industrial, con una población de alrededor de 1 millón en ese momento, fue seriamente considerada como un objetivo potencial y, de hecho, estaba en la cima de la lista del Comité de Objetivos después de que se reunieron nuevamente el 10 y 11 de mayo. Debido a la industria que apoyaba y la composición general de su población, el Comité de Objetivos creía que Kioto tenía una consolidación de intelectuales japoneses, lo que los llevó a creer que los ciudadanos de Kioto serían de mayor inteligencia en general, y por lo tanto serían capaces de comprender la importancia del poder atómico con más firmeza. Kioto también se había convertido en un destino de reubicación para numerosas personas e industrias desplazadas por el daño ocurrido en otras ciudades. Y todo esto creían que era una clara ventaja en términos de impacto psicológico. Desde el principio, fue el consenso del Comité de Objetivos que los factores psicológicos eran muy importantes a considerar durante el proceso de selección de objetivos. Los dos aspectos principales de este elemento del proceso fueron: 1, cómo obtener el posterior choque psicológico en Japón, y 2, cómo hacer el uso inicial de la bomba atómica suficientemente espectacular.
Para lograr esos objetivos, el Comité de Objetivos puso un alto nivel de énfasis en lo que habían comenzado a llamar el artilugio, siendo demostrado adecuadamente en su primer despliegue. Básicamente, necesitaban que el primer uso de la bomba atómica funcionara correctamente e infundiera miedo en los japoneses. Además de su significado cultural y psicológico, Kioto también fue fuertemente considerada como objetivo porque era una importante conexión ferroviaria entre Osaka y Tokio y contenía varias fábricas importantes que producían, entre otras cosas, ordenanzas militares y partes de aviones. También contenía numerosas fábricas en tiempo de paz que habían sido convertidas para apoyar la guerra, y una nueva fábrica de motores de avión, la segunda más grande de este tipo en Japón, que podía producir casi 400 motores por mes. El Comité de Objetivos sobre Tokio tomó la situación tan en serio que creó un mapa con un círculo de 2.4 kilómetros alrededor de un punto central, aparentemente el depósito de locomotoras de los patios ferroviarios, esencialmente el centro de servicio y mantenimiento para las locomotoras de la región. En este punto, las cosas no se veían bien para Kioto. Tras la segunda reunión del Comité de Objetivos, Kioto, Hiroshima, Yokohama y Kokura se ubicaron en el primer, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. Luego, el 15 de mayo, menos de una semana después de la última reunión del Comité de Objetivos, se emitió una solicitud oficial a la Fuerza Aérea pidiendo que Hiroshima, Kioto y Niigata se incluyeran en una lista de áreas reservadas, que amablemente no serían arrasadas con napalm, todo para que pudieran ser preservadas como objetivos para las bombas atómicas. Bueno, si Kioto era un objetivo tan importante, podrías estar preguntándote, ¿por qué finalmente no fue seleccionado? A pesar de ser un objetivo altamente práctico, Kioto terminaría en gran medida intacto, a salvo tanto de cualquier bombardeo incendiario serio como de la opción atómica, pero no por la razón que podrías pensar. No debido a algún tipo de desventaja logística o estratégica, sino por la insistencia del secretario de Guerra de los Estados Unidos, el general Henry L. Stimson, quien tenía un profundo aprecio por el patrimonio histórico y cultural de Kioto. Reconocido por sus templos, santuarios y arquitectura tradicional, Stimson lo consideraba un tesoro cultural, y como el aparente cabecilla en estos asuntos, nadie podría anular a Stimson excepto tal vez el presidente. Y Stimson dejó claro este punto durante una reunión el 30 de mayo con el general Leslie Groves, el jefe del proyecto Manhattan. Se habían reunido para discutir las opciones finales de objetivo, y Stimson le dijo claramente a Groves que no quería que Kioto se convirtiera en un montón de escombros radiactivos. Resulta que Stimson, exgobernador general de Filipinas en los años 20, había visitado y amado Kioto. Se rumoreaba que regresó allí en su luna de miel. Stimson también estaba completamente al día sobre lo que había estado sucediendo en todo Japón y era escéptico, en general, sobre las tácticas de bombardeo indiscriminado que la Fuerza Aérea estaba utilizando tan libremente. Así que una semana después de reunirse con Groves para asegurar la seguridad de su amado Kioto de una vez por todas, Stimson llevó sus preocupaciones hasta el presidente Truman. El mensaje de Stimson al presidente incluía dos argumentos clave para eximir a Kioto y posiblemente revisar la estrategia de bombardeo en su totalidad. Primero, estaba preocupado de que los Estados Unidos pudieran desarrollar una reputación de estar a la par con Hitler en cuanto a atrocidades en tiempo de guerra. Y segundo, le preocupaba que antes de que la opción nuclear estuviera lista para usarse, la Fuerza Aérea habría llevado a cabo una campaña de bombardeo tan devastadora que el poder destructivo de su nueva arma no sería tan importante. Aparentemente, el presidente Truman se rió, pero dijo que entendía. Con sus sentimientos personales, éticos y profesionales sobre la situación ahora claros tanto para Groves como para el presidente Truman, Stimson tenía una carta más para jugar, y expresó otra preocupación más orientada políticamente. Stimson temía que si los Estados Unidos destruían innecesariamente este tesoro histórico y cultural, se perdería la posibilidad de una futura relación diplomática con Japón durante el largo periodo de posguerra por venir. Sería en su propio mejor interés, Stimson señalaría al presidente Truman, tener a Japón de su lado, en caso de que entraran en una disputa con Rusia sobre quién debería mantener el control de Manchuria, una región montañosa de significativo valor estratégico que conecta China y Rusia. Al final, ya sea que la decisión de perdonar a Kioto fuera principalmente política, personal u otra, la mayoría consideró que esto era algo bueno. Tras la Segunda Guerra Mundial, Kioto mantuvo gran parte de su patrimonio cultural, incluyendo emblemáticos templos y estructuras históricas, a diferencia de muchas otras ciudades japonesas que tuvieron que ser reconstruidas desde las cenizas. Sin embargo, el último golpe del Comité Objetivo incluyó más ciudades que solo Kioto, Hiroshima y Nagasaki.
Después de la reunión inicial del comité, la lista también incluyó la bahía de Tokio, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kure, Yawata, Kokura, Shimosenka, Yamaguchi, Kumamoto, Fukuoka y Sasebo. También indicaron que cualquier objetivo destruido de esta lista, que eran muchos, debería ser eliminado. En su diario personal, el presidente Truman se consuela diciendo que le dijo al general Stimson que solo apuntara a objetivos militares, no a mujeres y niños, y que se emitiría una declaración de advertencia antes de lanzar la bomba atómica. Estos eventos no ocurrieron. La visión de Truman sobre los japoneses era ignorante y despreciable. Concluyó que como el líder del mundo libre, no podía usar esta terrible nueva bomba en la antigua capital de Japón, Kioto, ni en la nueva, Tokio. Lo que se decidió unánimemente desde el principio, parece, es que Hiroshima sería el primer objetivo. Con una población de aproximadamente 318.000, Hiroshima tenía un denso centro urbano que albergaba una serie de fábricas militares. Era un relevante centro de transporte para el ejército japonés. Una bomba lanzada cerca del centro de la ciudad destruiría la mayoría de las capacidades industriales de Hiroshima, demostraría el verdadero potencial de la bomba y, posiblemente, asustaría a la población japonesa hasta someterla, concluyó el comité de objetivos. Después de analizar cuidadosamente las condiciones climáticas y los mapas del área, Hiroshima fue oficialmente seleccionada como el objetivo principal. Durante las reuniones posteriores, Kokura, un centro crucial en aquel entonces para la producción de equipos militares, rifles, artillería y municiones, sería seleccionado como el objetivo para la segunda bomba. Sin embargo, debido a la mala visibilidad causada por una densa capa de nubes en la mañana del 9 de agosto, se hizo un cambio de último minuto y el bombardero continuó hacia su objetivo secundario, Nagasaki. A pesar de la aprensión que tanto Truman como Stimson expresaron sobre el bombardeo a civiles, las notas del comité de objetivos indicaban claramente que se debería considerar a las grandes áreas urbanas de no menos de 4.8 kilómetros de diámetro existentes en las áreas más pobladas. La decisión final, pero también contradictoria del comité, fue que solo se deberían apuntar a pequeños objetivos militares, pero estos tendrían que estar ubicados en un área mucho más grande. En caso de que los bombarderos fallaran, no querían que ninguna de las bombas se desperdiciara. En estas reuniones, también se habló sobre qué pasaría si el artefacto no se liberara o el avión estuviera demasiado dañado para el lanzamiento. Concluyeron que, si fuera posible, el piloto retornaría a la base para aterrizar con sumo cuidado. Si no se ve posible un aterrizaje seguro, probablemente el piloto tendría que lanzar la bomba desde baja altitud a aguas cercanas poco profundas. Bueno, ese fue el caso de Fat Man, de todos modos, la bomba que finalmente se lanzaría sobre Nagasaki. Cuando se trataba de Little Boy, la menos potente de las dos bombas, el escenario de retorno a la base era considerablemente más complicado, dado que una fuga de agua en la carcasa de la bomba probablemente resultaría en una reacción nuclear. El comité indicó la necesidad de realizar pruebas, tanto en bombas activas como inactivas. No obstante, mientras se tomaban estas decisiones menores, el presidente Truman y sus asesores también laboraban en una decisión mucho mayor. Y eso era, si la opción atómica llegara a estar disponible, ¿realmente la iban a usar? Como lo veía el liderazgo en Washington, la opción nuclear no era la única opción. Si realmente iban a forzar un final a esta guerra, tenían 4 formas de hacerlo. Opción 1. Podrían continuar su bárbara campaña de bombardeo incendiario hasta que no quedaran ciudades en Japón para quemar. Pero ya habían estado en esto durante meses, y el emperador aún no se había movido, por lo que la idea de continuar como de costumbre y esperar un resultado diferente no parecía razonable. Claramente no puedes incinerar una ciudad ya mayormente convertida en cenizas. La Operación 2. Invadir Japón no estaba en la lista de prioridades de nadie, pero había comenzado a parecer algo inevitable, a menos que hubiera un cambio significativo en la mentalidad de la dirección japonesa. La batalla por las islas del Pacífico bajo dominio japonés, en particular Iwo Jima y Okinawa, fue una experiencia esclarecedora. Las fuerzas enemigas habían optado consistentemente por luchar hasta el último hombre, en lugar de rendirse. Un escenario que Truman temía enormemente que se repitiera de un lado a otro del continente japonés. Documentos descubiertos en Japón después de la guerra revelaron un escalofriante plan de resistencia, donde cada hombre, mujer y niño, soldados y civiles, se unirían y lucharían hasta el final contra las fuerzas aliadas invasoras. Ante todo, el presidente Truman quería salvar tantas vidas estadounidenses como fuera posible.
pero fue su empatía por las mujeres y los niños de Japón, irónicamente, lo que influyó enormemente en su decisión de usar la bomba atómica en lugar de lanzar una invasión a gran escala. Finalmente, la finalización de la bomba atómica agregaría otras dos opciones en la mesa de los aliados. Podrían continuar con el bombardeo incendiario, podrían invadir Japón, o, como tercera opción, Washington estaba considerando ahora la posibilidad de una demostración, como alternativa al uso inmediato de la bomba contra Japón, para simplemente mostrar el potencial poder de la bomba atómica. Los científicos y oficiales militares que trabajaban en el proyecto Manhattan, que habían diseñado la prueba Trinity, podrían, hipotéticamente, desarrollar otra prueba diseñada para mostrar las capacidades de la bomba y, con suerte, provocar la rendición del liderazgo japonés. Pero esta idea enfrentó múltiples desafíos. Por un lado, había incertidumbre sobre quién sería elegido para presenciar la detonación y si sería efectivamente persuasivo. También había preocupaciones de que la demostración podría salir mal y la bomba podría no explotar en absoluto, resultando en un fiasco embarazoso que en cambio solo alentaría a Japón a intensificar su resistencia. Y dado que hasta ese momento solo se había detonado con éxito un dispositivo nuclear, el miedo al fracaso era muy real. El limitado suministro y la baja velocidad de producción de bombas atómicas también fueron considerados en el proceso de decisión. En ese momento, solo se habían producido 2 bombas, lo que significa que, si una fallaba en detonar, solo quedaría una para, con suerte, forzar la rendición de Japón. Los asesores militares de Truman se oponían principalmente a la opción de demostración, argumentando que podría no ser lo suficientemente contundente para forzar una rendición total. Una demo técnica no funcionaría, afirmaron. Solo el uso militar directo de las bombas haría el trabajo. Cuando lo vemos de esta manera, sopesando cuidadosamente cada opción, puede parecer que el proceso de toma de decisiones de Truman fue largo y arduo. Sin embargo, aparte de los pensamientos contradictorios en su diario personal, se han hallado pocas pruebas concluyentes para apoyar esto. De hecho, muchos historiadores han descartado la idea de que Truman, o Roosevelt para el caso, alguna vez cuestionaron seriamente no usar la bomba atómica para terminar la guerra. Los extensos y a veces acalorados debates que sucedían en Washington eran sobre cómo, dónde y cuándo usar las bombas, no si usarlas. Las notas que surgieron de las reuniones del Comité de Objetivos también muestran que su tiempo se dedicaba principalmente a responder preguntas sobre el uso óptimo de la bomba, como si la decisión de usarla ya se hubiera tomado. Finalmente, como sabemos, eligieron la opción 4. Y el 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzaron un par de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a entre 110 y 210.000 personas. Nunca se había visto tal devastación causada por un único dispositivo. Y el mundo quedó colectivamente impactado. La bomba atómica lanzada en Hiroshima, apodada Little Boy, que descendió en paracaídas y detonó aproximadamente a 610 metros sobre la ciudad, contenía alrededor de 64 kilogramos de uranio sobrecargado. Explotó con una fuerza equivalente a 15.000 toneladas de trinitrotolueno, 15 kilotones, y arrasó todo en un radio de 8 kilómetros cuadrados. Aproximadamente de 70.000 a 135.000 personas murieron en la explosión, muchas instantáneamente, mientras que decenas de miles más murieron más tarde debido a sus heridas o por exposición a la radiación. La bomba número 2, apodada Fat Man, que detonó sobre Nagasaki, fue construida para producir una explosión de 22 kilotones, pero la devastación total de Fat Man en realidad sería menor que la vista en Hiroshima, debido a la topografía montañosa de Nagasaki, que la protegió hasta cierto punto al reducir el efecto general de la bomba. Aún así, entre 60.000 y 80.000 personas murieron. Pero estos eventos horribles han sido descritos, debatidos y conmemorados desde que ocurrieron. Técnicamente, el bombardeo con napalm de Tokio fue un ataque más mortífero. Entonces, ¿por qué la Operación Meeting House y las otras campañas de bombardeo incendiario que devastaron Japón durante meses hasta agosto de 1945 no han perdurado tan completamente en la memoria colectiva del mundo? La respuesta más sencilla es que el bombardeo incendiario simplemente no es tan impactante. Una campaña constante que lentamente aumenta el número de muertes con el tiempo es eclipsada por el poder cataclísmico de una sola bomba. A diferencia de Hiroshima o Nagasaki, no hay un museo financiado públicamente en la capital de Japón que conmemore oficialmente el incendio de Tokio.
Desde que ocurrió, el bombardeo de Dresde también ha mantenido un lugar más prominente en nuestra historia y ha sido objeto de considerable debate público, principalmente sobre moralidad y guerra. Aún así, la mención de Tokio, Dresde o Guernica, España no trae a la mente inmediatamente la devastación que se cernió sobre ellos. Su mención no nos hace estremecer de la misma manera que los nombres Hiroshima y Nagasaki lo han hecho durante más de 3/4 de siglo. ¿Qué hay del nombre Malta? Este país insular, situado aproximadamente en el centro del mar Mediterráneo, a unos 80 kilómetros al sur de Italia, debido a su proximidad con el norte de África, fue de gran importancia estratégica, tanto para el eje como para los aliados al inicio de la Segunda Guerra Mundial. De 1940 a 1942, las fuerzas navales y aéreas alemanas e italianas disputaron el control de la isla contra la Marina y Fuerza Aérea Británica, y el pueblo maltés. Durante este tiempo, la densamente poblada ciudad capital de La Valeta y su puerto adyacente, que mide un poco menos de 2 kilómetros cuadrados en total, fueron sometidos a la campaña de bombardeo más sostenida y concentrada de la historia. Cuando sus intentos de bombardear y hacer pasar hambre a la oposición hasta que se rindiera no funcionaron, las fuerzas combinadas italianas y alemanas se conformaron con diezmar la infraestructura de la isla de manera tan exhaustiva que no tendría más uso militar. Finalmente, los aliados y el pueblo maltés lograron la victoria, pero a un alto costo. Durante la competencia de 2 años y medio, los aliados perdieron 716 aviones, un barco de guerra, 2 portaaviones, 4 cruceros, 19 destructores, 38 submarinos y alrededor de 2.300 aviadores fueron asesinados o heridos, mientras que 1.300 civiles malteses fueron asesinados, miles más resultaron heridos y 30.000 edificios fueron dañados o destruidos. Lo que sucedió en Malta, Japón, Dresde, Guernica y muchos otros lugares nos ha demostrado que los bombardeos aéreos a gran escala no desmoralizarán eventualmente a un enemigo hasta el punto de rendirse. Las opiniones de muchos expertos parecen haber cambiado. Si bombardeas sin tregua a un pueblo y sus ciudades, no se rendirán ni se complacerán. De hecho, ante este tipo de ataque indefendible, tienden a volverse más rígidos y determinados en su oposición. ¿Pero qué piensas? ¿Es el bombardeo aéreo una estrategia efectiva en la guerra moderna? ¿Por qué el bombardeo incendiario de Tokio no es más destacado en la historia de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si te gustó este video, mira nuestro video sobre el plan de supervivencia del día del juicio final del gobierno de los Estados Unidos revelado, o la simulación de una guerra nuclear entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Gracias por ver.